La idea de hoy es hablar del tema de llaves principales, ¿sí? Llaves principales en una base de datos. Entonces, es un tema fundamental a la hora del diseño de bases de datos, de entidades, porque nos permite trabajar un tema muy importante que es la integridad referencial. Nos permite generar relaciones entre entidades y nos permite evitar la redundancia en las bases de datos, ¿sí? Bueno, entonces vamos por acá a abrir MySQL Workbench para mirar algo. Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar por lo siguiente. Generalmente cuando yo explico el tema de llaves principales, ¿sí? Hago referencia a lo siguiente. Nosotros tenemos en la ficha una serie de alumnos que son los que tenemos acá. Creo que ya se nos fue un compañerito. No recuerdo cuál compañerito es, pero bueno, desafortunadamente no sé qué pasó, se aburrió, no le gustó, bueno, no sé cuál habrá sido el caso, pero pues desafortunadamente la idea no es que vayan abandonando, sino que se entusiasmen por estudiar, pues como esta carrera que es como tan apasionante para muchos de nosotros. Bueno, entonces acá tenemos el listado de los aprendices de la ficha. Entonces, ¿qué pasa? Miren que si, por ejemplo, nosotros eh, tuviéramos otra forma de llamarlos a ustedes, no por los nombres ni apellidos, sino que ya en algún momento nosotros entráramos a clase y yo dijera, por ejemplo, bueno, si yo dijera, por ejemplo, en vez de nombres y apellidos, yo dijera 107 78 7606, ¿sí? Miremos que esa es la identificación de Nelcy Gabriel. Si yo en algún momento entrara al salón y dijera ese número, solo Nelcy Gabriela debería alzar la mano porque esa identificación no corresponde a ningún otro aprendiz, ¿sí? Tanto de la ficha como de cualquier curso tecnológico, técnico o de especialización que haya en el SENA. ¿Por qué? Porque se entiende que esa identificación es un documento único, le corresponde solo a ella. Entonces, cuando hablamos de llaves principales, hablamos de campos o atributos que deben tener esa característica, ¿sí? Que deben tener esa característica y acá el término clave es el siguiente. El término clave, lo voy a escribir por acá, es la unicidad, ¿sí? Pues la unicidad se refiere a que cuando nosotros declaramos un campo como llave principal, ese campo o ese dato sobre ese campo no se puede repetir, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros tuviéramos una entidad que se llamara alumnos, aprendices, estudiantes, como la queramos llamar, y declaramos como llave principal el documento de identidad, estamos asegurando de que ese número de documento no se le puede repetir a varios registros. Solo va a corresponder a un solo registro que haya en esa entidad o en esa tabla de la base de datos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de unicidad, la unicidad nos asegura eso, de que el dato no se repite sobre el campo que hayamos declarado como llave principal. Ahora entonces, ¿para qué declaramos llaves principales? ¿Sí? Entonces, es muy importante tener esto claro, el por qué, el objetivo de las llaves principales. Entonces, el primer objetivo de las llaves principales, voy a escribirlo por acá. El primer objetivo es ¿cuál? Lógicamente, que no se repita el dato, ¿sí? Esa es la primera característica. Entonces, allí estamos hablando de unicidad, que es la fundamental, unicidad. La otra característica o, digamos, utilidad de las llaves principales. Entonces, nos permite relacionar entidades, ¿sí? Entonces, a través de llaves principales, nosotros vamos a relacionar una entidad con otras, con otra o con otras, porque una entidad puede tener relaciones con una o más entidades, ¿sí?
También, ¿cuál es una gran utilidad de las llaves principales? Evitar la redundancia. Y ahorita vamos a dar cuenta por qué. Entonces, cuando evitamos la redundancia, estamos ahorrando, digamos, espacio de almacenamiento. Estamos haciendo más óptima, digamos, el funcionamiento interno de las bases de datos. Y al hacerlo más óptimo, eso se va a traducir en que el usuario va a obtener una respuesta más idónea, más eficiente de las aplicaciones que nosotros diseñemos y que esas bases de datos están dando una respuesta sobre esas aplicaciones. Entonces, básicamente, estos tres aspectos son los fundamentales a la hora de tener en cuenta esos aspectos que son importantes al declarar llaves principales en una base de datos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar acá en MySQL Workbench, vamos a mirar un primer ejercicio, muy sencillo. Entonces yo voy a abrir, lógicamente ya tengo el SAM. ¿Por qué el SAM se requiere? Porque el SAM en este momento nos habilita el servicio de MySQL. Para poder trabajar MySQL nosotros tenemos dos opciones. Una es trabajar con MySQL Workbench, que es una herramienta mucho más robusta, o trabajar con PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin es una herramienta que provee el servidor Apache que viene instalado con SAM. Entonces, si quisiéramos usar el PHP-MyAdmin, tendríamos que habilitar el MySQL en el servicio SAM. Vamos a mirarlo por acá. ¿Sí? Y tendríamos que habilitar también el Apache. Entonces, el de arriba lo necesitaríamos si fuéramos a utilizar PHP-MyAdmin, porque es una herramienta que provee directamente el servidor de MySQL, que en este caso es un servidor local. Como no vamos a utilizar ese, pues vamos a utilizar Workbench si necesitamos que esté MySQL arriba. Entonces, por eso aquí habilitamos este servicio. Ahorita entonces vamos a abrir Workbench. MySQL Workbench. ¿Listo? ¿Por qué MySQL Workbench en lugar de MySQL? Porque es mucho más robusto. Crear allí, por ejemplo, el modelo entidad-relación, las tablas, las llaves principales, los tipos de datos, todo es como más fácil. La otra interfase es de una sola página, mientras que este es por pestañas y nos permite trabajar de una mejor forma. Entonces, bueno, vamos a crear una nueva conexión acá. Entonces, acá en conexiones, yo le voy a dar un nombre, voy a colocarle ATSI 202.69.14, pongámosle aquí mañana, horario de la mañana, ¿sí? Este hostname, este estándar, perdón, primero que todo, es el protocolo TCP/IP, eso hay que dejarlo por defecto, ¿sí? Aquí hay otros, pero eso tiene que ver con otras cosas. Para trabajar de forma local, lo dejamos así, TCP/IP, normal. Aquí en los parámetros, cuando hablamos de un servidor local, un hostname, o un localhost, perdón, el hostname es esta dirección por defecto. Yo podría aquí escribir localhost o dejar esta dirección, que es la dirección universal para un servidor local, ¿sí? 127.0.0.1. El puerto es el puerto que estamos utilizando para MySQL. Por defecto es el 3306. Si ustedes ahorita se fijaron, acá en el SAM, ese es el puerto que está activo, mírenlo. El 3306, que es este mismo, entonces ahí lo dejamos, ¿sí? Listo. El username es el root, que es el usuario administrador de MySQL. Ese lo dejamos así por defecto, porque es el que tiene todos los permisos para trabajar sobre bases de datos. Más adelante vamos a ver cómo se pueden restringir como el acceso a las entidades, a las tablas, para que no cualquier usuario pueda trabajar allí. Pero son ya clases del otro trimestre. Listo, aquí un esquema por defecto, una base de datos por defecto, dejémoslo en blanco para que podamos trabajar sobre todas las bases que tengamos allí. Luego entonces vamos a hacer test de la conexión y él va a decirnos algo acá donde nos dice que el estándar, no sé qué, bueno, nos saca como esta advertencia, pero simplemente le decimos continuar de todas formas y él nos dice que la conexión ha sido exitosa, la conexión con MySQL se ha fabricado, se ha hecho de forma satisfactoria con estos parámetros. Le decimos OK
y acá le decimos OK. ¿Sí? Entonces, él acá nos debe haber creado como un nuevo, pero no lo veo, un nuevo enlace para la base de datos. Por acá no lo veo. Ah, es que apenas lo está creando. Tenemos un momentico, por favor. Parece que el Workbench entró en cuarentena. Listo, entonces acá quedó creado, listo. Bueno, Juan Camilo, ahorita le corrijo el apellido. Que por ahí vi que me habló sobre eso. Bueno, entonces acá tenemos la ficha y la conexión que acaba de crear. Entonces yo le voy a dar doble clic y él allí ¿qué hace? Entonces él establece una conexión con el servidor de MySQL, ¿sí? Yo le voy a decir aquí continuar de todas formas. Y aquí entonces se abre un espacio donde yo puedo ver todas las bases de datos que tengo creadas en mi servidor. Cuando ustedes hagan el ejercicio allá en su equipo, posiblemente las bases de datos que se van a ver son menos. Va a aparecer esta que dice test, porque es una base de datos que viene por defecto con MySQL, ¿sí? Pero acá pues me están apareciendo todas estas porque pues por la, digamos, los ejercicios que yo ya he venido haciendo. Entonces vamos a crear un nuevo esquema. Cabe anotar que todo lo que nosotros vamos a hacer aquí con el asistente, que es Workbench, ¿cierto? Todo eso lo podemos hacer con comandos, pero los comandos los vamos a aprender en el próximo semestre, en el próximo trimestre, perdón. ¿Sí? Esa es la idea. Que todo lo que nosotros podamos hacer en bases de datos también lo manejemos con comandos, porque a la hora de nosotros diseñar, desarrollar una aplicación, necesitamos muchas veces hacerlo con comandos, que eso sea automático desde nuestras aplicaciones. Que si yo voy a crear una entidad nueva porque voy a hacer un proceso temporal, o voy a crear una nueva vigencia fiscal, necesito crear una tabla nueva dentro de mi modelo de bases de datos, no siempre me tengan que llamar a mí como proveedor del software, sino que la aplicación sea autónoma y cree sus propias entidades cuando la aplicación lo requiere. Entonces, es muy importante que todo lo que vayamos a hacer, que lo que vayamos a hacer en este momento, lo sepamos hacer más adelante con comandos. Bueno, entonces vamos a crear un esquema nuevo. Entonces yo voy a darle clic por acá, clic derecho por acá, y le voy a decir Create Schema, esta. Entonces, un esquema en MySQL es como un contenedor de bases de datos, ¿sí? Entonces, allí en ese contenedor yo puedo tener tablas y tener todo mi modelo para yo poder trabajar sobre ese esquema o bases de datos. Entonces, yo aquí lo voy a colocar a este modelo, lo voy a colocar ATSI 202, se me olvida la ficha, 6914, ¿listo? Entonces, le voy a crear este nombre a mi esquema, a mi base de datos. Esto que dice Collation se refiere a la forma en cómo se interpretan los caracteres. Es decir, generalmente cuando hablamos de MySQL hay una interpretación de caracteres que se maneja con algo que se conoce como UTF-8, ¿sí? Ese UTF-8 son como unas reglas por medio de las cuales MySQL interpreta los caracteres. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de mayúsculas, de minúsculas, cuando hablamos de caracteres acentuados, como son las tildes, ¿cierto? La A, la E, la I, la O, la U, que son caracteres que pueden llevar tildes, tanto en minúscula como en mayúscula, ¿sí? La letra ñ, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todas esas consideraciones se tienen en cuenta a la hora de trabajar con una interpretación, un collation o una intercalación, así se conoce. La intercalación es como la forma de los gestores de bases de datos interpretan los caracteres, ¿sí? Generalmente trabajamos aquí, digamos, en este ambiente de Latinoamérica, un lenguaje pues como español, se trabaja el UTF-8, ¿sí? En otras regiones se puede trabajar otra intercalación, pero por acá la más general es UTF-8. Listo, bueno, entonces acá tenemos nuestro esquema. Vamos a darle a aplicar y miremos que él acá me crea un comando o me va a ejecutar un comando, ¿cierto?
Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a utilizar más adelante. Este es demasiado sencillo. Hay otros mucho más complejos que en su momento iremos a ver. Entonces acá le decimos aplicar y aquí entonces él me crea el esquema. Yo le digo finish y aquí al lado izquierdo ya me debió haber aparecido la base de datos, que es esta, ATSI 202.69.14. Allí tenemos entonces la base de datos. Si nos fijamos, miremos que acá Workbench trabaja con pestañas. Yo aquí tengo una pestaña para hacer consultas, tengo aquí otra pestaña donde acaba de crear el esquema. Si abro, por ejemplo, otra cosa acá, me crea otra pestaña. Entonces yo puedo trabajar en múltiples pestañas al mismo tiempo. Eso, por ejemplo, no me lo permite PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin es como una aplicación con funcionamiento modal. Modal es que, digamos, bueno, más o menos modal, o puede asimilarse al término modal. Es que yo puedo trabajar en una misma ventana o en una sola ventana solamente dentro de mi aplicación. Tendría que cerrar esa para poder utilizar otra, ¿sí? Cuando hablamos de PHP-MyAdmin, es una aplicación que trabaja por páginas. Entonces, si yo abro una página, trabajo ahí, pero si quiero abrir otra, ya esa página donde estaba trabajando se me desaparece. ¿Sí? Entonces, esa es una gran desventaja porque cuando estamos diseñando cosas, pues muchas veces necesitamos trabajar en varias partes al mismo tiempo. Listo, entonces acá tenemos nuestra base de datos. En esta flechita le damos clic y aquí entonces ya nos despliegan estas opciones. Entonces nosotros vamos a trabajar solo en la opción de tablas, tables, ¿sí? Que utilizando pues otra nomenclatura, otra palabra, son las entidades de nuestro modelo. Cuando hablamos de vistas, son consultas que se ejecutan de solo lectura a la base de datos. Esto sí que es útil, sobre todo, por ejemplo, cuando uno desea que algún usuario observe información sin modificarla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno va a integrar sistemas de información, muchas veces las vistas son fundamentales. Porque si, por ejemplo, yo soy un proveedor, ¿cierto? Yo soy un proveedor. Voy a hacerles como un dibujito acá para que me entiendan esa parte que es muy importante. Yo tengo acá mi aplicación y yo tengo o quiero acceder a la aplicación de un tercero, ¿sí? Entonces, por acá está, digamos, mi app, ¿cierto? Y yo por acá requiero acceder a la información de un tercero o hay una aplicación de un tercero. Si, por ejemplo, el tercero quiere acceder a mi aplicación, entonces, ¿yo qué haría? Él quiere hacer eso, él quiere meterse acá porque, digamos, vamos a integrar sistemas de información y esos dos sistemas tienen que estar comunicados. Entonces, yo le debo brindar como un espacio a esta aplicación de este tercero para que él pueda extraer información de acá. Pero yo no puedo darle acceso a la base de datos y que él haga ahí lo que él quiera. Entonces, la forma de poder darle acceso de solo lectura para que él observe la información que yo deseo brindarle, no toda, sino la que yo deseo brindarle, es a través de vistas, ¿sí? De vistas, o sea, views. De esa forma nosotros podemos, digamos, hacer un trabajo colaborativo cuando se integran sistemas de información. Entonces, esta parte de vistas, que está aquí a la izquierda, esa la veremos, pero en otro trimestre o en otra formación, porque creo que de bases de datos son 3 niveles, ¿cierto? Entonces, es fundamental a la hora de hacer eso. Y también muchas veces dentro de la misma aplicación, o sea, si estamos aquí en nuestra app, aquí en esta, yo quizás tengo usuarios a los cuales les voy a facilitar el acceso a determinada información, pero de solo lectura. Entonces, también podría hacer vistas para que esos usuarios observen la información, pero nunca la modifiquen. Es decir, no hagan actualizaciones, no hagan borrados, no hagan inserciones, no hagan nada de eso. ¿Listo? Entonces, estas son las vistas. Cuando hablamos de procedimientos almacenados, de store procedures, nos estamos refiriendo a procedimientos que están almacenados directamente en la base de datos. Eso tiene muchas ventajas. Entonces, vuelvo acá y vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo acá mi aplicación y por acá, digamos que hay un usuario. Por acá hay un usuario y ese usuario está demandando o haciendo peticiones acá a la base de datos, ¿sí? Aquí está mi base de datos. Aquí está mi basecita de datos. Vamos a pintarla por aquí, a ver cómo nos queda esto. Aquí está mi base de datos. El usuario está haciendo peticiones a mi base de datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en este trayecto,
Las aplicaciones son multiusuarios. Entonces, lógicamente, por acá van a existir más usuarios, ¿cierto? Que están haciendo peticiones a la base de datos. Entonces, todas estas peticiones, ¿qué es lo que generan? Carga, digamos, aquí en el servidor donde encuentra alojada la base de datos. Y eso hace que el gestor de base de datos, digamos, el servidor donde esté implementada, pues, como la solución, la base de datos, pues vaya adquiriendo una carga de trabajo y tiene que hacer un proceso donde tiene que manejar muy bien el concepto de concurrencia. ¿Para qué? Para poderle responder a cada uno de esos usuarios. Entonces, esta petición, el gestor la responde, ¿cierto? En un tiempo, el gestor la responde y esta también, el gestor la responde, ¿cierto? O sea que son, digamos, como respuestas que se realizan a cada uno de los usuarios. Cuando hablamos de procedimientos almacenados, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en nuestra base de datos, acá, ¿cierto? Supongamos que esta es la base de datos. Acá yo tengo como unas rutinas. Yo tengo por acá, digamos, una rutina por acá, un procedimiento. Tengo por acá otro y tengo por acá otro procedimiento que me hace algo, ¿cierto? El usuario está por acá. Entonces, el usuario va a hacer una petición, pero la petición que él va a hacer es invocar el procedimiento almacenado. Es decir, ya no va a enviar toda la solicitud desde acá para que esa solicitud se ejecute completa a través de esa conexión, sino que envía una petición para que se ejecute el procedimiento almacenado. Entonces, cuando envía la petición, la envía y ya prácticamente esta conexión se libera, ¿sí? Y ya el procedimiento queda ejecutándose aquí al interior de la base de datos. ¿Eso qué beneficios trae? Pues que haya mayor rapidez en la ejecución de las operaciones que están involucradas en ese procedimiento almacenado, evitando que hayan, digamos, esos problemas de concurrencia cuando hay múltiples usuarios enviando ese tipo de conexión de peticiones al mismo tiempo. Aunque, pues, lógicamente, acá el procedimiento también debe manejar, o el gestor de base de datos debe manejar la concurrencia cuando este procedimiento almacenado se está ejecutando. Pero, en conclusión, los procedimientos almacenados son, digamos, valga la redundancia, procedimientos que se ejecutan directamente sobre la base de datos, no a través de la petición completa del usuario hacia la base de datos. Entonces, son más rápidos y se entiende que son más funcionales y más idóneos cuando hay procedimientos como pesados, ¿sí? Porque los procedimientos que son pesados muchas veces hacen que la máquina acá se cuelgue, ¿sí? Entonces vamos a aprender a diseñar procedimientos almacenados para que ellos se ejecuten directamente sobre las bases de datos. ¿Listo? Bueno, y esto de funciones, no sé en qué tema ustedes van de algoritmos, pero las funciones son, digamos, como procesos algorítmicos, ¿sí? Que se diseñan sobre la base de datos para que ellos se ejecuten y hagan alguna labor, ¿sí? Es diferente a los procedimientos almacenados porque los procedimientos almacenados, digamos, como que permiten como otras funcionalidades, ¿sí? Las funciones son más algorítmicas. Listo, entonces, continuamos, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a ver las tablas. Entonces, las tablas son las entidades de nuestro modelo. Recordemos qué es una entidad. Entonces, una entidad, recordemos que eso ya lo vimos en clase, es un concepto, ¿sí? Es un concepto que puede ser tangible o intangible. Entonces, si nosotros hablamos de productos, ¿cierto? Si nosotros hablamos de electrodomésticos, si nosotros hablamos de personas, de clientes, de proveedores, de bicicletas, de vehículos, o sea, de cualquier cosa tangible, eso es una entidad que puede ser parte de un modelo y el diseño de esa entidad depende de las características o planteamientos o requerimientos de un modelo, ¿cierto? Cuando hablamos de algo intangible, son conceptos que pueden ser entidades y son intangibles porque, digamos, no podemos como palpar ese concepto, como tocarlo, como cogerlo. Ejemplo clásico, facturas. Una entidad facturas, desde mi punto de vista, es intangible. ¿A través de qué puedes, o sea, la factura cómo se puede representar de una forma tangible? Pues con un documento físico,
¿sí? Digamos, una impresión de una factura, donde ustedes vean los datos de los productos, a quién se le facturó y todo eso. Pero el concepto de facturas como tal es algo intangible. Lo mismo, por ejemplo, citas médicas. Las citas médicas, pues lógicamente van a tener un paciente al que se le asignó la cita, un médico que la va a atender, una fecha, una hora, un consultorio, un servicio al cual se va a orientar esa cita, ¿cierto? Pero nosotros no podemos como coger la cita. La representación física de esa cita, pues va a ser posiblemente un papel o algo que nos informe los datos de esa cita, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, nuestros modelos pueden tener esos conceptos que son tangibles o intangibles. Entonces vamos a crear el primero y más básico que lo podemos orientar hacia nosotros, digamos, nosotros los aprendices, ¿cierto? Entonces vamos aquí, haciendo clic derecho sobre la opción de Tables, vamos a darle Create Table. ¿Listo? Bueno, no sé quién pintó esta flechita, pero quitémosla de ahí, por favor. Bueno, entonces, el nombre de la tabla es el nombre de nuestra entidad. Vamos a colocarle aprendices. ¿Listo? Aprendices. Esta tabla de aprendices, ¿a qué esquema pertenece o va a pertenecer? A este, al 202.69.14, al ATSI, ¿sí? Que fue el que acabamos de crear y es el que, sobre el cual estamos trabajando. Bueno, muchachos, entonces tenemos acá la intercalación o el collation por defecto, el que tiene el esquema. Esta parte ahí la dejamos así por defecto. ¿Listo? Bueno, entonces miremos acá qué pasa. Que aquí es muy, muy importante esta parte. Listo, entonces vamos a empezar a crear los atributos de nuestra entidad aprendices. Entonces recordemos que un aprendiz tiene unas características que son propias del aprendiz, propias. Más adelante, cuando estemos ya trabajando el tema de relaciones, nos vamos a dar cuenta que un aprendiz puede tener características que no son tan propias de él, pero que pueden estar relacionadas con otras. Por ahora, vamos a crear los atributos que son propios del aprendiz. Entonces, lo que estamos hablando ahora rato, o el tema principal de esta charla, son las llaves principales, ¿cierto? Entonces, vamos a crear por acá. Vamos a crear un tipo de documento y aquí es donde vamos a comenzar a darle una caracterización a este atributo. Vamos a crear primero el documento, documento como tal. El nombre de un atributo, yo les voy a dejar también un video donde ustedes pueden ver las consideraciones mnemotécnicas para el nombrar nombrar los esquemas, nombrar las tablas, nombrar los campos, ¿sí? Porque hay unas consideraciones muy importantes a la hora de poder nombrar los atributos, entidades y esquemas. Entonces, el documento. Listo, entonces vamos a decir que este documento, miren todos los tipos de datos que hay acá. Nosotros recordemos que vimos 4 grandes familias, que fueron los numéricos, los caracteres, las fechas y los booleanos. Prácticamente todo lo que ustedes ven acá es una división de esas cuatro familias, que tienen, digamos, una gran desagregación para diferentes fines. Pero los que vimos son los fundamentales. Los otros ya a medida que, digamos, vayamos viendo más cosas, pues vamos conociendo de pronto alguna utilidad de muchos de ellos. Entonces vamos a decir que este documento es un char, digamos, de 20, ¿sí? Recordemos que los tipos de datos numéricos, ¿sí? Los tipos de datos numéricos, generalmente, o los que se declaran como numéricos, como enteros, como flotantes, son atributos con los cuales nosotros vayamos a hacer operaciones, ¿sí? Es decir, operaciones algebraicas, matemáticas. Si tenemos en cuenta la identificación de una persona, generalmente nosotros no vamos a hacer cálculos con eso. O sea, yo no voy a decir, es que mi cédula es 89.003.161 y la voy a multiplicar por 5. Pues eso es como ilógico, ¿cierto? O sea, eso no,
No es como lógico. Y así cualquiera de ustedes con su identificación es algo que sirve para que ustedes tengan un registro como único. En este caso ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿cierto? Pero con eso no se hacen cálculos. Entonces, por eso yo aquí lo declaro como char de 20. Aquí me está advirtiendo que se va a terminar en 10 minutos. Entonces recordemos, se termina la sesión y nos conectamos nuevamente. Bueno, entonces el documento char de 20. Miremos que acá salió esto. ¿Sí? Coloquémoslo así. Vamos a explicar esto qué es. Este PK significa lo siguiente. Este PK es primary key. Es decir, llave primaria o llave principal. Entonces nosotros al darle clic acá a este chulito, al darle clic acá, miremos qué pasa miremos qué pasa con este. Cuando yo le doy PK, automáticamente este se coloca chuleado. ¿Por qué? Porque el NN como tal significa que no puede aceptar un valor nulo, o sea, not null. Es decir, la llave primaria siempre, siempre, siempre tiene que tener un valor. Recordemos que los valores nulos en bases de datos son aquellos valores que son indeterminados, no los conocemos. Yo no puedo decir que un valor nulo es 0, ni que está vacío. Eso es un error. Un valor nulo es un valor indeterminado. Recordemos que por allá hacíamos como una analogía y decíamos que la división entre ceros no existe. Es un valor indeterminado, no podemos saber cuál es el resultado de esa operación y por eso cuando uno lo hace en la calculadora, en Excel, en un algoritmo, pues sale un error, ¿sí? Porque es un desbordamiento numérico. El número es tan grande que no podemos saber o los algoritmos no pueden saber cuál es el valor. Lo mismo pasa con los valores nulos, son valores indeterminados, o sea, no sabemos qué es. Entonces, como una llave primaria es un atributo o es una característica de un atributo que no se puede repetir, siempre debe tener un valor para poder que esa llave primaria actúe como tal, ¿sí? Entonces, por eso automáticamente se chulea allí. Listo. Estas otras características, entonces, ¿qué quiere decir? UQ quiere decir un signet, perdón, índice único, aquí está, vea. Unique Index. Quiere decir que además de las llaves principales, una entidad puede tener un índice único. Pero no me quiero meter todavía en todo esto para de pronto no desviarnos del tema que son las llaves principales. Esto de pronto lo vemos entonces en la otra sesión. ¿Qué quiere decir todo esto y para qué es? Listo, entonces tenemos el documento, ya está como llave primaria y no null automáticamente. Luego tenemos entonces un tipo de documento. Yo le doy acá doble clic en este cuadrito para que me habilite ahí la edición, tipo de documento. Y aquí vamos a declarar, supongamos que el tipo de documento lo vamos a almacenar como CC, TI, RC, o sea, 2 caracteres. Entonces vamos a colocarlo con 2 caracteres. Vamos a colocar un char de 2 para ese campo. Entonces yo puedo acá, pues a ver, char, ¿dónde está el char por acá? No me lo reconoció. Char de 2. Listo, ya este lo va a decir que no esté nulo. ¿Por qué no podría decir que esta es la llave principal? Pues yo no podría decir que esta es la llave principal porque ya tengo una llave principal en mi entidad. Entonces, aquí hay algo fundamental, importante y que no se nos olvide. Una entidad solo puede tener una llave, o sea, solo una llave principal. O sea, no puede tener más de una. Una entidad solo puede tener una llave principal, pero puede tener atributos, o sea, otros atributos que no se repitan, pero eso lo vamos a ver más adelante y se llaman índices únicos. Por eso está la UQ ahí como opción. Pero entonces que no se nos olvide esto, una entidad solo puede tener una llave principal. Listo, por eso yo no podría colocar el tipo de documento también como llave principal. Bueno, luego tenemos apellidos. Entonces tenemos apellidos y coloquémosle acá, digamos, un char
Pongámosle un char de 30. Y pongámosle nombres. Por ahora manejémoslo así. Quiero mostrarles el efecto de las llaves principales. Y a este coloquémosle otro char de 30. Listo. Tenemos acá una entidad básica, súper básica. Listo. Supongamos que esta es mi entidad. Entonces, acá yo le voy a decir aplicar. Y miremos que él aquí me muestra digamos, un comando por medio del cual yo puedo crear a través de este comando lo que estamos creando aquí de forma visual, ¿sí? Y esto es lo que yo les digo que tenemos que aprender a crear con código. Listo, y le digo aquí aplicar. Y allí entonces ya mi entidad acá está creada. Entonces, si yo acá me vengo a Tables, aparece aprendices y aquí aparecen 3 iconos. Entonces yo con esta cuadrícula de acá, yo puedo darle clic y acá me aparecen la cuadrícula para que yo comience a ingresar datos allí. ¿Listo? Bueno. Entonces miremos algo. Yo voy a ingresar acá los datos de alguno de los compañeros que en este momento están conectados. El de David Camilo, por acá, Chico. Creo que Chico. Chico. Entonces yo voy a copiar esta identificación. El tipo de documento es tarjeta de identidad, David Camilo, aguja Chico. Listo. Entonces yo me voy a venir aquí a Workbench. Voy a copiar el dato del documento. Le digo que es una tarjeta de identidad. ¿Sí? Apellidos, aguja, Chico. Nombres, David Camilo. David por acá. ¿Listo? Bueno, voy a ampliar un poquitico esto para que todos puedan ver mejor. Es un poquitico más y acá. Entonces ahí tenemos el registro del aprendiz. Yo le voy a dar aquí a aplicar. Aplicar. Y él acá miren que me va a generar o me va a ejecutar otro comando. Vuelvo y reitero, esto lo vamos a aprender a hacer todo esto. ¿Listo? Decimos aquí aplicar. Me dice que el comando como que se aplicó satisfactoriamente sobre la base de datos. Es decir, que este registro ya está almacenado en la entidad aprendices que hace parte de la base de datos ATSI 202.6914. ¿Listo? Vamos a tomar otro registro de otro aprendiz, el de Daniel. Entonces yo voy a tomar aquí a Daniel, cédula de ciudadanía, Daniel Espinosa Gutiérrez, lo voy a copiar acá. Listo, CC, Daniel Espinosa Gutiérrez. Daniel, ¿listo? Y echémosle otro. Vamos aquí a colocar a la señorita vocera, vea. Cédula de ciudadanía, Adriana María Franco Moscoso. Vamos a copiarla acá. CC, Adriana Franco Moscoso, Adriana María. Listo, ahí tenemos nuestros 3 aprendices. Voy a darle a aplicar. Me va a insertar 2 registros nuevos. Listo, allí tenemos entonces los datos ya almacenados. Entonces, miremos que en este momento no ha habido ningún problema. Ningún problema ha existido. Él nos ha dejado normalmente agregar los registros. Vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que por acá tenemos, a ver, a Lady Dayana Monsalve. ¿Sí? Entonces, Lady Dayana Monsalve, vamos a insertarla en la base de datos. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a escribir aquí cédula Monsalve Lady. No sé si se escribirá así o con H. Lady Dayana. Así la tengo yo allí. Bueno, entonces miremos. Vamos a ver. Ah, bueno. Vamos a decir por acá Dayana. Listo. Entonces miremos que aquí tenemos el registro de Lady Dayana Monsalve. ¿Sí? No le he colocado identificación. Si yo en este momento le digo aplicar, lo más seguro es que el gestor de base de datos me va a colocar aquí un 0.
Eso es lo más seguro, ¿sí? Pero yo no voy a hacer eso. Supongamos que yo me equivoqué y yo le digité la cédula quiero crear este usuario con la cédula de Adriana, ¿sí? Listo. Vamos a darle aquí a aplicar a ver qué pasa. Acá. Entonces, estábamos diciendo que, bueno, vamos a ver qué pasa cuando se intenta insertar este registro, teniendo en cuenta que a Lady Diana la estamos tratando de vincular con la misma cédula de Adriana. Y este campo, documento, está declarado como llave principal en la entidad. Vamos a decirle aquí aplicar y miremos entonces que acá el gestor de base de datos saca un error, ¿cierto? Todo lo que dice acá, básicamente, lo esencial está acá, ¿sí? Hay una entrada duplicada para la llave primaria, ¿sí? Entonces miremos que cuando un campo llave primaria se declara con esa característica, él no me va a permitir que este mismo, o sea, que el valor que yo ingrese acá tenga un valor repetido. Entonces, eso es muy útil en las bases de datos porque recordemos que allá al comienzo nosotros decíamos que nos asegura unicidad y la unicidad nos permite establecer relaciones entre entidades y no permite que haya redundancia en las bases de datos. Listo. Entonces miremos que declarar llaves principales tiene ese efecto, no nos va a permitir esa parte allí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lógicamente venir y de pronto, si estamos equivocados, pues corregir y colocar la cédula que es correcta. Ahora, desde el punto de vista de sistemas de información o un sistema de información, ¿cómo debería manejar eso? Ya les voy a mostrar una idea. Listo, entonces yo voy a corregir aquí la cédula de Lady Diana y acá entonces yo le digo aplicar y aquí ya me dejó almacenar la cédula de Lady. Miremos que ella estaba de última, pero ¿por qué se ubicó acá? Porque cuando un campo se declara llave principal, ese es el criterio principal de ordenamiento de los registros en la vista de la tabla, ¿sí? Mire que automáticamente Lady, que fue el cuarto registro que yo inserté, se colocó de segundo porque él automáticamente ordena los registros teniendo en cuenta los valores de la llave principal. Si aquí yo, por ejemplo, creara 001, por poner cualquier ejemplo, yo le digo cédula de ciudadanía, miremos que el 0, pues lógicamente está primero que el 1 desde el punto de vista alfabético. Y acá yo podría colocar, por ejemplo, aprendiz o prueba, más bien prueba, aprendiz, como para mirar qué pasa. Y le voy a decir aquí aplicar, aplicar, finish. Mire que ya me quedó de primero. ¿Por qué? Porque alfabéticamente, o acá más bien numéricamente, pero viéndolo no como un número, sino como una cadena de caracteres, el 0 está primero que el 1. Si esto fuera un valor entero, pues digamos que podría tener otro ordenamiento diferente, ¿sí? Porque, por ejemplo, a ver, bueno, ahí podría coincidir, pero tendría un ordenamiento diferente. Vamos a ver que por acá están preguntando, a ver qué pasó por acá. O sea, bueno, aquí hay varias preguntas. Por acá David Camilo nos dice, ¿y si no está repetido, sino que no tiene nada? Bueno, no entiendo la pregunta, pero miremos si no tiene nada. Yo aquí le coloco, voy a colocarle aquí TI, prueba. Oh, coloquémosle un nombre, coloquémosle aquí Gabriel. A ver, estos son apellidos. Pongámosle acá Fernández, Gabriel, por ejemplo. ¿Sí? No tiene nada, yo ahí no le coloqué nada. Muy seguramente vamos a ver el qué hace. Le decimos aplicar, ¿cierto? Y le decimos aplicar. Miremos que él me dejó esto vacío, pero miremos qué pasa si yo intento agregar otro registro. Acá pongámosle García Vélez José, por poner cualquier nombre. Ya hay uno vacío y aquí voy a tratar de insertar otro vacío sin ningún valor. Digámosle aplicar, aplicar y miremos que allí ya la llave se va a duplicar. ¿Por qué? Porque el valor vacío se va a intentar
Como no hay ningún valor, se intenta insertar vacío nuevamente y él no va a permitir eso, ¿sí? Entonces, nosotros debemos asegurar de que la llave principal siempre tenga un valor. Y aquí queda confirmado de que vacío es diferente a nulo y a cero, ¿sí? Vacío es un campo que no tiene ningún tipo de información, pero está definido que no tiene información, o sea, está vacío. Mientras que un valor nulo es un valor que no se conoce, o sea, no se conoce, que es diferente a que no tenga información. ¿Listo? Entonces, pues yo aquí tendría que colocarle un dato para poder que ese registro que estaba vacío se me almacene correctamente. Y ese dato, pues lógicamente no podría estar repetido. Entonces allí no sé si solucionamos esa inquietud que tenía David Camilo. Luego, Diana nos pregunta, pero ordena los números y los nombres. Claro. ¿Qué pasaría si ordenara los nombres, los números y no los nombres? Pues pasaría que la identificación de David Camilo le quedaría a Daniel, por ejemplo. O sea, él tiene que ordenar todo el registro, todo el conjunto, porque el registro como tal lo define la llave principal, pero es todo el registro. Si él ordenara solo esto, pues se trocaría todo, y eso sería un error gravísimo en las bases de datos, ¿sí? Bueno, no sé si ahí quedó claro para Diana lo de los números y los nombres. Luego hay otra pregunta que es, si es necesario todo en mayúscula. Bueno, resulta que en las bases de datos puede haber como una política. ¿Una política en qué sentido? Muchas bases de datos al interior almacenan todo en letra mayúscula, ¿sí? Puede ser todo en la base de datos o puede ser, por ejemplo, que haya combinaciones o algunas entidades almacenen todo en mayúscula o haya combinaciones, algunas cosas en mayúscula, algunas en minúscula. Por ejemplo, si hablamos de nombres, ¿qué me he podido dar cuenta yo? Que generalmente en las bases de datos los nombres, los apellidos se almacenan en letra mayúscula. Si estamos hablando, por ejemplo, de direcciones, las direcciones muchas veces se almacenan teniendo en cuenta mayúsculas y minúsculas. El correo electrónico generalmente se almacena en letra minúscula. Entonces, el almacenar en mayúscula o en minúscula no depende tanto de la base de datos como tal. Depende de la aplicación, cómo envía los datos a la base de datos, ¿cierto? Entonces, si la aplicación, por ejemplo, todo lo envía en mayúsculas, pues en la base de datos todo se iría a almacenar en mayúsculas. Pero la aplicación es la que tiene el control, no la base de datos. La base de datos puede tener una forma de interpretación de los caracteres cuando se hacen consultas. Es decir, que yo puedo, por ejemplo, decir que yo quiero ubicar el registro de David Camilo, pero dependiendo la interpretación, si yo escribo David Camilo así en minúsculas y yo quiero hallar una coincidencia, si ese lenguaje o esa intercalación no está configurada para que no tenga, no, digamos, no tenga diferencia entre mayúscula y minúscula, el registro me va a aparecer. Pero si la intercalación interpreta esto de forma obligatoria, tal cual como está escrito, si en mayúscula o minúscula, el yo buscarlo así, desde una consulta SQL, no me lo va a encontrar. Entonces, por eso es tan importante la intercalación a la hora de uno configurar un gestor de bases de datos. Entonces, la respuesta concreta es, no depende tanto de la base de datos, depende de la aplicación que esté almacenando allí los datos. Bueno, listo por acá. Que descargamos los programas, nos va a enviar taller para reforzar en este sistema. Pues yo les puedo enviar talleres, un taller para que ustedes practiquen, pero no hemos visto algunos temas como para que ustedes puedan hacer bien el taller. No sé, yo les puedo enviar un taller a ver, o les puedo enviar un taller, sí, y miramos si lo trataron de hacer de aquí al viernes, que es la última sesión, lo resolvemos en la próxima clase. Yo creo que esa sería una buena propuesta para que ustedes, digamos, intenten hacerlo, ¿sí? Bueno. Bueno, ¿y cómo podemos descargar los programas? Pues muy sencillo, en Google usted ingresa MySQL Workbench y él ahí ya muy sencillo descargarlo. Y la instalación es prácticamente next, next, next.
y listo, eso ahí no hay problema. Para poder que le funcione, sí es recomendable que descargue también SAM, ¿sí? Entonces, es muy sencillo. Si usted en Google MySQL Workbench, y aquí tendríamos entonces la página oficial para descargar el MySQL Workbench. ¿Sí? Y acá entonces, ustedes podrían descargar la última versión. Eso no tiene pues pierde ahí. Después de que la descarguen, el ejecutable que se baje allí, lo ejecutan y prácticamente es next, next, next. Lo mismo el SAM. El SAM es una herramienta que está disponible para descargar de forma gratuita. Lo mismo, SAM, usted puede descargar la última versión. Para Windows creo yo que todos tenemos ese sistema operativo y listo. También next, next, next. A la hora de ejecutar o de querer practicar, primero ejecuta SAM, activa el servicio MySQL y después el Workbench para poder crear la conexión y digamos conectarse por allí a la base de datos. Bueno, voy a mirar si tenemos más preguntas por acá. Digamos que el tema de llaves principales, creería yo que con esta sesión pues lo abordamos un poco más al detalle, ya queda un poco más entendido. Pero entonces nos faltaría ver la utilidad, otras utilidades, además de la que estamos viendo de que no se repita, en el diseño de bases de datos, que ya son las relaciones, ¿sí? Yo creo que eso entonces lo podríamos estar mirando de forma muy detallada en la próxima sesión. Entonces, ¿la idea cuál sería? Yo les enviaría, digamos que un taller, voy a editar este video, lo cuelgo a YouTube para que les quede disponible. Les envío un taller para que ustedes traten de hacer el ejercicio. Y el día viernes, que es nuestra próxima sesión, pues trataríamos de resolver ese taller, resolver las dudas. Y ya pues ahí terminaríamos ya lo concerniente a este trimestre.